Bien, les agradecemos una vez más su presencia en este 51º Seminario Internacional sobre el Mercado Energético y la Competencia. Enseguida nos acompaña por videoconferencia el paraguayo Victorio Auxilia, ex secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía, OLADE, y que cuenta con 27 años de experiencia en el sector energético de América Latina y el Caribe. Obtuvo los títulos de doctor en energía, máster en ciencias en historia social de las ciencias, licenciado en física por la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Desempeñó varios cargos públicos en su país y fue profesor e investigador en la Universidad Nacional de Asunción, la Universidad Católica de Asunción y la Universidad de Sao Paulo. Realizó estudios en diversos países de América Latina y el Caribe para organismos tales como la Comisión Europea, Naciones Unidas y el Banco Interamericano de Desarrollo. Ha brindado también conferencias sobre temas energéticos en más de 32 países de América Latina y el Caribe, Europa, África, Medio Oriente, Corea del Sur y Japón. Actualmente es docente e investigador de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción. El doctor Auxilia hoy nos presenta el tema Integración energética en América del Sur, reflexiones ante los cambios en la distribución global de la producción de hidrocarburos. Bueno, muy buenos días a todos, allí colegas de la Universidad de Guayaquil, colegas también de la Superintendencia del Control del Poder de Mercado de Ecuador. En primer lugar, muchísimas gracias por invitarme a compartir con ustedes algunas reflexiones con relación a los hidrocarburos, los recursos naturales de nuestra querida región de UNASUR, América del Sur, teniendo en cuenta ciertos aspectos que pueden colocar en riesgo un modelo de exportación de estos recursos naturales sobre el cual hemos venido descansando en las últimas décadas, no solamente en los últimos años. Muchísimas gracias por invitarme y les quiero decir que para mí siempre es un placer compartir ideas con los compañeros y compañeras de Ecuador, un país al que respeto, admiro y quiero muchísimo, puesto que, como ya han dicho hace unos minutos, he vivido en ese hermoso país. Hablar de hidrocarburos, de recursos naturales en UNASUR no es descabellado, puesto que, como lo suele decir el amigo del doctor Ali Rodríguez Araque, ex secretario general de UNASUR, ex secretario ejecutivo de la OPEP y que también ha ocupado altos cargos en el gobierno de Venezuela, nuestra querida América del Sur no se caracteriza por tener una profusión importante de patentes, de tener un aporte importante al mundo en cuanto a conocimiento, aún, todavía. Sin embargo, se caracteriza en este momento y principalmente por poseer abundancia y diversidad de recursos naturales para su desarrollo y también para la exportación de productos. Esto no es nada descabellado, puesto que cuando hablamos de América del Sur y hablamos de fuentes de energía, y esto tiene mucho que ver justamente con Ecuador, Colombia y Venezuela, tres países que son grandes exportadores de petróleo. Cuando hablamos de estos países y hablamos de América del Sur, estamos hablando de una región que posee recursos que son estratégicos no solamente para la región, sino también para el mundo. Y esta concepción de lo estratégico en cuanto a la disponibilidad de los recursos naturales y su diversidad era algo que ya estaba presente unos
40, 45 años atrás, justamente en una reunión organizada en la ciudad de Quito, en el año 73, en abril, que fue la segunda reunión de ministros de energía de América Latina y el Caribe, pensando en la creación de una organización regional que se dedicase exclusivamente al tema energético en su nivel político y técnico. Justamente en esa reunión, fíjense ustedes lo que quedó consignado en el acta como expresión de voluntades de estos ministros de energía. Ellos reafirmaron la necesidad de coordinar una acción solidaria por medio de la Organización Latinoamericana de Energía que se propiciara en Caracas o por las vías que corresponda para alcanzar el objetivo de defender frente a acciones, sanciones o coerciones las medidas que los países hayan adoptado o adopten en ejercicio de su plena soberanía en procura de preservar los recursos naturales, particularmente los energéticos. Este pensamiento quedó después consignado en el Convenio de Lima, que creó esa Organización Latinoamericana de Energía unos meses después, en noviembre de ese mismo año, 1973. Un año que es emblemático. Ustedes muy bien saben, en aquella época Ecuador hacía parte de la OPEP, ¿no? Hoy día también ha retornado en los últimos años, pero se había retirado en los últimos años. En aquella época tenía justamente el caso del shock o de la crisis debido al incremento o el shock de los precios del petróleo, justamente a fines de ese año, que colocó en jaque al mundo y principalmente al mundo más desarrollado, más industrializado. Estamos hablando de Estados Unidos y de Europa, países importadores de petróleo. Y ese pensamiento en América Latina no se ha desvanecido, continúa vivo. Y prueba de ello es que hace unos años, en el año 2007, cuando se instaura la idea de UNASUR como UNASUR, si bien existía la idea de crear un mecanismo, un mecanismo de integración regional en el ámbito de América del Sur, ya desde inicios de la década de los años 2000, la institución de UNASUR como tal, como Unión de Naciones Suramericanas, se dio en el año 2007. ¿Y recuerdan en qué evento se dio la creación de UNASUR? Se dio en la convocatoria que hizo el presidente Chávez a la llamada Cumbre Energética Suramericana en la isla Margarita. Tanto es así que cuando en esa oportunidad se lanza la idea de la creación de UNASUR, se mantiene un consejo suramericano que tiene características propias, es el Consejo Energético Suramericano, el CES, constituida por los ministros de energía y de hidrocarburos de toda la región. Se mantiene y continúan trabajando. Es decir, lo estratégico de la energía continúa vigente en nuestra región. No solamente en OLADE, que sería un organismo especializado, tanto a nivel político como técnico, sino también en un mecanismo actual que se llama UNASUR, y que ustedes tienen el privilegio de albergar la sede de la Secretaría General a unos kilómetros de Guayaquil, en realidad allá hacia Quito, en lo que se denomina la zona de la mitad del mundo, ¿no? Y UNASUR también tiene el privilegio de tener su Secretaría General en un país como el de ustedes. Muy bien, el tema de los recursos
de petróleo, de los recursos de energía de manera más general como estratégico, no es una cuestión que tiene que ver solamente con América Latina. Vean ustedes, por ejemplo, lo que dice el documento de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos de América hace unos años, cuando se refiere a los recursos naturales. Estamos hablando de la política de seguridad nacional de los Estados Unidos de América. Dice, sin perjuicio de la investigación energética y de la conservación de energía, tiene que ver con cuestiones de eficiencia, los Estados Unidos seguirán teniendo un interés vital en asegurar el acceso a las fuentes de petróleo extranjeras. Fíjense, en asegurar el acceso a las fuentes de petróleo extranjeras. Estamos hablando de la política de seguridad nacional de un país. Tenemos que seguir siendo conscientes de la necesidad de la estabilidad regional, pensando en América, como ellos dicen, las Américas, y la seguridad en las principales zonas productoras, justamente la región andina, en el caso de América del Sur, y obviamente ellos piensan también en otros bloques como el Medio Oriente y el norte del África, y eso explica muy bien varias cuestiones, para garantizar acceso a y la libre circulación de estos recursos. En los últimos 15 años, la política de los Estados Unidos no ha cambiado en cuanto a su espíritu de considerar estratégico el acceso a los recursos naturales, a los recursos energéticos en particular. Fíjense lo que dice el gobierno de Obama, más reciente, estamos hablando del año 2011. Desaparece la palabra recursos naturales, desaparece ese énfasis, ¿no?, hasta dramático, diríamos así, de asegurar el acceso al petróleo, inclusive en países extranjeros, en territorios extranjeros, y aparece un discurso más suave, pero el espíritu no ha cambiado. Fíjense, en primer lugar dice trabajar con los partners globales para incrementar la producción de petróleo y asegurar un suministro, un abastecimiento confiable y adicional. Y, en primer lugar, ¿no?, y ahí coloca entre los partners globales en la región, coloca dos países, Brasil y México, pero particularmente Brasil. Ustedes saben por qué, porque Brasil posee grandes reservas de petróleo en su plataforma continental, a eso se están refiriendo. Entonces, en primer lugar, trabajar en conjunto con líderes mundiales en cuanto a la producción de petróleo y regionales también, entre ellos menciona Brasil. No en balde, Obama estuvo en los últimos años ya 2 veces en Brasil. Además de eso, una segunda línea que dice construir, ¿verdad?, relaciones estratégicas con productores de petróleo. Nuevamente menciona México y Brasil, pero ahí ya hay una cuestión más tecnológica que me gustaría rescatar y está en la médula de la reflexión que estamos presentando. Ellos quieren compartir con los países la tecnología que poseen y que han desarrollado y han profundizado y han avanzado suficiente, y vamos a ver qué consecuencias ha tenido en lo que se refiere a la producción de hidrocarburos no convencionales. Y estamos hablando de petróleo y de gas natural no convencional. Y quieren compartir esas tecnologías con los demás países. Y en tercer lugar, habla ahí de una cuestión un poco más verde, diríamos así, diciendo que les gustaría trabajar de manera internacional e impulsar el desarrollo de una energía más sustentable, la bioenergía, de manera sustentable, y bueno, ahí colocan, diríamos así, abren más la discusión
inclusive en el ámbito de la PEC, creo que es la cooperación económica entre los países de Asia-Pacífico, ¿no? Pero lo notable en esta expresión de la seguridad, de la política de seguridad energética de los Estados Unidos actual vigente, es la cuestión del incremento. Fíjense, todo apunta a incrementar la producción de petróleo con tecnología propia e inclusive no solamente en Estados Unidos, sino que con esa tecnología hacer que otros países produzcan el petróleo. ¿Y a qué se están refiriendo? Adicional al petróleo no convencional o bien a ese petróleo convencional de difícil acceso, como el caso del pre-salt, que hasta podría ser considerado un petróleo convencional. Esto explica en parte la situación que vivimos actualmente y que está colocando en riesgo nuestras economías, en particular de los países exportadores de petróleo de la región. Hace unos años, se sabe muy bien que hablábamos de un petróleo a $100 el barril. Hoy día estamos hablando, según las últimas informaciones, alrededor de $40 el barril del West Texas Intermediate. Ha caído $60 prácticamente la renta petrolera, diríamos así, por barril. Y esto afecta principalmente a nuestros países, no al Medio Oriente, tanto, porque en el Medio Oriente ellos consiguen producir petróleo a menos de $10 el barril. En nuestro caso, en nuestros países, la producción de petróleo es elevada, es mucho más elevada que en los países del Medio Oriente. Estamos hablando de petróleos cuyo costo para la extracción van de $20 a $25 en riesgo no solamente la exportación de petróleo de nuestros países, sino y principalmente el valor que ellos producen y por tanto en países donde la exportación de petróleo tiene un peso importante en la economía, va a tener consecuencias graves en la situación económica y en los recursos de los gobiernos para financiar los programas gubernamentales. Para tener una idea de lo que estamos hablando en números, no quiero inundarles, ¿no? Es decir, hablar de tantos números, pero voy a comentarles que en el momento nosotros estamos exportando como región, UNASUR estamos hablando, en el orden de 4 millones de barriles por día, de petróleo y de derivados de petróleo, es decir, de hidrocarburos. Desde el punto de vista de derivados de petróleo, somos importadores netos. Es una cuestión allí estrategia que debemos cuidar, ¿no? Estamos importando 1 millón de barriles, importación neta, estamos hablando de importaciones menos exportaciones. Hay 1 millón de barriles que estamos importando como derivados. Pero la cuenta final es positiva desde el punto de vista de exportación, puesto que las exportaciones netas de petróleo alcanzan 1.900.000 barriles por día. Siempre estoy hablando de barriles por día, ¿no? Y esto podría mantenerse, ¿no? Podría mantenerse esta situación de países exportadores de petróleo en el futuro, puesto que en cuanto a petróleo sabemos que tenemos
aproximadamente el 20% de las reservas mundiales. No tanto así con el gas natural, que tenemos apenas 4%, pero sí con el petróleo, que tenemos aproximadamente el 20% de las reservas mundiales. Pero ahí viene una pregunta. ¿Es posible fundamentar el desarrollo de nuestros países teniendo en cuenta que la exportación de petróleo va a generar o continuar generando un valor importante, o mejor dicho, esas rentas petroleras provenientes de la exportación de petróleo van a ser suficientes para financiar nuestros programas en el futuro en la región de UNASUR? Mi respuesta es que no. Esa es la provocación que estoy haciendo. Y esto lo demuestra no solamente la política que ustedes están viendo allí de los Estados Unidos de América de incentivar la producción de hidrocarburos no convencionales y por tanto de su propia producción. Fíjense ustedes, voy a pasar un poquito. Si consigo localizar un gráfico. Que es este, ¿no? Porque la pregunta puede ser, bueno, muy bien, tenemos reservas, tenemos excedentes exportables, los precios han bajado, estos precios han bajado y es una cuestión coyuntural, hay varias tesis con relación a la explicación de por qué han bajado los precios, pero la primera hipótesis siempre es, bueno, es que se redujo el consumo. Las leyes de oferta y demanda, con la reducción de consumo, podríamos tener una explicación de por qué se está desacelerando la economía en China, ¿no? El consumo no se redujo. Es más, el consumo se ha incrementado en 1% con relación al año 2013, comparando los valores del año 2014. El consumo de petróleo se ha incrementado en Estados Unidos, el principal consumidor de petróleo del mundo, prácticamente el 20% del petróleo que se consume en ese país, se ha incrementado en 0,5%. En el segundo consumidor de petróleo del mundo, que es China, se ha incrementado en aproximadamente 3,5% en un año. Entonces, la reducción del consumo, de la demanda, no puede explicar esa cuestión de reducción o declinio de los precios del petróleo, ¿no?, en el mercado internacional. Pero fíjense ustedes en ese gráfico que está en pantalla y van a ver que la producción no se redujo, la producción también se ha incrementado en el mundo y la tasa de incremento de la producción de petróleo en el mundo entre los años 2013 y 2014 supera con creces a la tasa de incremento de consumo. Es decir, hay petróleo en el mercado, hay mucho petróleo en el mercado. ¿Y cuál fue el país que lideró el incremento de producción en el mundo? Sorpresa, el país que más consume petróleo en el mundo, los Estados Unidos de América. Y ustedes ven allí justamente el incremento gigante que ha tenido la producción de petróleo en Estados Unidos en los últimos años. Y considerando el último año, 2013-2014, el incremento fue de 16%. En Canadá, 8%, en Brasil, 11%, para citar algunos ejemplos. Ecuador, alrededor de 5%. Venezuela, alrededor de 1%. Pero lo importante es ver eso en los Estados Unidos de América, el 15%, en un año. Y ustedes se fijan también en ese gráfico, porque Estados Unidos corresponde a ese color verde claro, que es el que tiene una pendiente mayor.
que lo que está diciendo Obama en el año 2011 tiene mucho que ver con esto. Es más, la política que él implementó desde que inició su gobierno en los años 2008, ¿no?, de autosuficiencia. Ahora, fíjense, el mensaje se está pasando al mundo, ¿no? El país que mayor cantidad de petróleo en el mundo produce, que consume, es el país que está incrementando su producción con mayores tasas. Y una producción importante. Estamos hablando de un país que está produciendo 11 millones de barriles por día, para un consumo de 20 aproximadamente. La producción se incrementó en 2.3% entre los años 2013 y 2014, y el consumo se incrementó en 0.8%. Es decir, no se explica por una reducción de la demanda, ¿verdad? Se podría explicar entonces como una sobreoferta. Una de las variables a ser consideradas. Hay otras cuestiones mucho más complejas para intentar explicar entonces el tema, inclusive cuestiones geopolíticas que están presentes, y ustedes vieron allí en la política de los Estados Unidos de América, que también podrían ayudar a entender lo que está pasando en el mercado petrolero. Ahora, lo importante es tener en cuenta que esta política en Estados Unidos no va a declinar, no va a cambiar, por lo menos en el mediano plazo. El Departamento de Energía espera que aún con precios bajos del petróleo del mercado internacional, la producción se irá incrementando en los próximos años y después va a caer, pero se irá incrementando en los próximos años. Esto permitió a los Estados Unidos pasar a depender menos del mundo, menos, por lo tanto, de América del Sur. Y ahí viene una cuestión interesante. Ustedes saben muy bien quiénes son los primeros compradores del petróleo de los países suramericanos. En primer lugar, Estados Unidos. Hoy día, 1,5 millones de barriles por día. En segundo lugar, China. En tercer lugar, India. Y en cuarto lugar vienen los países europeos, como un conjunto. Pero la diferencia entre Estados Unidos y China es abismal. Estados Unidos importa 1,5 millones de barriles por día. China, la mitad, 750,000. Y la importación de petróleo tiene una tendencia a reducirse, a disminuirse en el futuro, aún con precios bajos. Los precios bajos, de cierta manera, atacan, eso hay que considerar, esa política de los Estados Unidos, ¿no? Es un poco como el hechizo se vuelve en contra del hechicero, ¿no? Puesto que con precios muy bajos del petróleo en el mercado internacional, eso inviabiliza la explotación no convencional de las empresas americanas menos eficientes, las que están produciendo ese petróleo no convencional a 50, 60, 70 dólares el barril, evidentemente están quebrando, ¿no? Y eso también tiene un efecto de reducción de la producción. Es por eso que ellos, en los Estados Unidos, piensan que si los precios se mantienen bajos en el futuro, entonces la producción podrá subir un poco más, ¿no?, en los próximos 5 años, y después se va a reducir. Ahora, si los precios son altos, la producción de Estados Unidos irá hacia arriba. Pero eso nos lleva, lo importante para nosotros en esa reflexión, es entender que el modelo de desarrollo que tenemos en UNASUR debe cambiarse. Y debe cambiarse con base justamente en lo que UNASUR está proponiendo. Volvernos
sería hacia el interior de nuestra región. Y eso es totalmente viable, ¿no? Fíjense que si hoy día estamos pensando que hay países en América del Sur que todavía importan petróleo o importan derivados, en principio, si dejamos de exportar a la extrazona, tendríamos por lo menos posibilidades de colocar parte del petróleo en la región, pero tendría que ser como derivado, no como petróleo. Y eso indica la necesidad de atender la capacidad de refinación interna de la región, en primer lugar. Y eso explica, de cierta manera, la importancia que tiene UNASUR y las propuestas de integración regional. Dicho en otras palabras, el mecanismo UNASUR profundizado nos ayudaría a reducir los riesgos en el caso de los países exportadores de petróleo, los riesgos de tener un petróleo no convencional en abundancia en los grandes países consumidores, como es el caso de los Estados Unidos de América, el principal comprador. Y no hay que olvidar que China, el segundo país consumidor de petróleo, es también un país que tiene reservas importantísimas de hidrocarburos no convencionales, que dependiendo de la situación y de las condiciones tecnológicas, China también podrá producir ese petróleo en su país. Por consiguiente, a nosotros nos parece que es conveniente pensar en una integración energética que considere inclusive el petróleo, hoy día considerado una commodity mundial, un producto que podría comercializarse como derivado o como derivados en la región. Y tenemos un antecedente muy interesante con relación al gas natural líquido. Ustedes saben que Trinidad y Tobago, el mayor exportador de gas natural de la región, de América del Sur, de América Latina, no hace parte de América del Sur, es parte del Caribe, pero en realidad está muy cerca de Venezuela. Trinidad y Tobago, cuando comenzó a crecer como país gasista, y a exportar su gas natural o sus productos derivados, tenía como principal mercado Estados Unidos de América. En los últimos 10 años, lo que ha pasado con el petróleo, inclusive ha sido mucho peor en el caso del gas natural, puesto que Estados Unidos incrementó varias veces su producción de gas natural con base en el gas natural no convencional, lo cual redujo también precios en el Henry Hub, que es el precio de nodo más importante en los Estados Unidos de gas natural, redujo ese nivel de precios, incrementó la producción y con eso las exportaciones de Trinidad y Tobago a los Estados Unidos se redujeron drásticamente. ¿Dónde buscó mercado Trinidad y Tobago para su gas natural líquido que dejó de vender a los Estados Unidos de América? En América del Sur. Hoy día es uno de los principales proveedores de gas natural líquido, de GNL, para Brasil, Argentina, Chile, para citar algunos ejemplos. Ahora, pensar en UNASUR como un mecanismo que puede ayudarnos a cambiar ese modelo, a reducir riesgos, que justamente es la propuesta que hace un mecanismo de integración regional, proteger a los países que hacen parte de ese club o de esa asociación. Es totalmente viable, pero debemos realizar los deberes.
Y en primer lugar, el deber que tiene el Consejo Energético Suramericano, que tiene una tarea pendiente que es muy importante, que se llama Tratado Energético Suramericano, que tiene un índice aprobado, pero el contenido de ese índice, de esa agenda que se propone la UNASUR en cuanto a energía, todavía está pendiente. Necesitamos urgentemente atender esa superestructura, ¿no? ese marco jurídico que nos ayude a orientar proyectos e intercambios de fuentes y formas de energía en la región. Y con base en ese marco jurídico, que en realidad estaría expresando una política regional, debemos crear un marco regulatorio para los intercambios, principalmente de gas natural y de electricidad. El petróleo no necesita de ese marco regulatorio, sin embargo, se dará el intercambio en un marco, digamos así, de integración más profunda. Ahora, solamente con los marcos regulatorios y con un marco jurídico y una política no vamos adelante. Necesitamos también de infraestructura, necesitamos interconectarnos a través de gasoductos, de puertos que funcionen de manera coordinada en la región, de aeropuertos, si quieren, ¿no? De líneas de transmisión, de infraestructura vial. Además de esa política regional, que voy enseguida a hablar de manera más detallada, o vinculándola con algunas líneas que pienso que podrían ser drivers, ¿no? de esa política. Además de esa política, necesitamos también intensificar lo que sería una coordinación de planificación energética, ¿no? En el ámbito de UNASUR. Es decir, política, muy bien, pero la política tiene que estar vinculada, es decir, tiene que estar apoyada para su ejecución en una planificación energética regional, ¿no? Puesto que no se puede hablar de infraestructura sin hablar de planificación. No es hacer las redes sin saber de dónde a dónde, ni cuáles serían las condiciones, ¿no? Los tamaños, las magnitudes de esas redes. Hay que hacerlas dentro de un marco de planificación. Entonces, primero política, planificación, infraestructura, marcos regulatorios, una autoridad coordinadora. Es importante que tengamos una institución fuerte, coordinadora de estos intercambios de gas natural y los intercambios de energía eléctrica. En Europa, ustedes saben muy bien que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se instauró a través del Tratado de Roma la Comisión Europea, la propuesta fue justamente, y antes, ¿no?, de la Comunidad Económica Europea del acero y del carbón, la propuesta fue no solamente incentivar los intercambios comerciales y la integración de los países, sino también integrar recursos, carbón mineral y mineral de hierro, administrados por una autoridad supranacional. Eso hizo posible que la comunidad europea del carbón y del acero avanzara posteriormente a una comunidad europea y a una Unión Europea. No solamente la existencia de recursos, sino una existencia también de una institucionalidad fuerte. Y eso es lo que necesitamos para la energía y los recursos en UNASUR. Y vuelvo al tema de la política, ¿no? Nuestra política no puede ser una política energética aislada de una política industrial. De nada nos sirve pensar o continuar pensando en materias primas o en fuentes de energía solamente. Debemos avanzar
en la creación de valor o en la cadena de valor de la energía, en el sentido de hablar de una integración productiva. Es decir, ¿qué significa esto? Significa, por ejemplo, que en vez de pensar en simplemente en un comercio regional de petróleo, a nivel de UNASUR estoy hablando, ¿por qué no pensar en agregar valor al petróleo en nuestra región con una fuerte industria petroquímica? Están los chinos, está el dinero chino. Y los chinos en los últimos 5 años han cambiado su perfil de ODI, es decir, de la inversión directa de China en los demás países. Hace unos 4 o 5 años, en primer lugar estaba el petróleo y la minería, y en segundo lugar la minería. Hoy día, en primer lugar, están las inversiones en equipos de alta tecnología de electrónicos, en segundo lugar la minería, en octavo lugar el petróleo, y por qué no la petroquímica dentro de esa lógica podría ser una manera de atraer inversiones, dinero, estamos hablando recursos financieros, para invertirlos en nuestros países, ¿no? En una industria petroquímica, es decir, pensar en el petróleo no como petróleo solamente, sino como una materia prima para una cadena de valor mucho más conveniente. Lo mismo se podría dar en la energía eléctrica, y eso es una propuesta que la estamos desarrollando conjuntamente aquí en la Universidad Nacional de Asunción, con la Universidad de São Paulo, y el profesor Hildo Sauer de esa universidad, colega y profesor, que es la de utilizar, por ejemplo, recursos de Bolivia, que tiene unas reservas importantes de litio, y por lo tanto Bolivia podría ser un gran productor de baterías de litio. Y fíjense qué interesante, porque Bolivia podría producir baterías de litio al lado justamente de un país, Paraguay, que produce excedentes importantísimos de energía eléctrica y que hoy día tiene un transporte basado casi exclusivamente en combustibles que son totalmente fósiles, totalmente importados, petróleo y derivados, en realidad derivados, teniendo gran cantidad de energía eléctrica, ¿no?, disponible. Entonces podríamos pensar en utilizar el litio de Bolivia, producir baterías de litio en Bolivia, producir vehículos eléctricos en Paraguay para el consumo interno y, ¿por qué no?, para otros países de la región. Ese es un caso de integración productiva. A eso nos estamos refiriendo. Son casos concretos y que son viables. Lo que no podemos hacer es continuar con este modelo. Ustedes ven, están viviendo las consecuencias de un modelo que hemos seguido, ¿no? Y en estos casos la tendencia muchas veces es a aislarse y cada país profundizar sus nacionalismos, ¿no?, ante la escasez, y a generar conflictos internos inclusive, ¿no? Esa es la tendencia. Muy conveniente para los de afuera, evidentemente, ¿no?, cuando la solución va por la profundización de nuestras relaciones con los demás países de la región, por las razones que he mencionado, y muy especialmente en el área de energía. Muy bien, creo que hemos llegado a los 45 minutos que nos hemos propuesto. Disculpen una presentación que a veces a distancia no es la misma cosa, pero la idea era que pudiésemos compartir estas reflexiones con ustedes. Hay un tema que nos preocupa muchísimo, que es justamente el futuro de nuestros recursos naturales y de nuestro desarrollo, ¿no? Y sabemos
que en los países productores y exportadores de petróleo, la cuestión o la crisis se podría, de recursos financieros se podría profundizar inclusive en el futuro debido a lo que hemos visto aquí y a la política de los países consumidores de petróleo y que tienen recursos petroleros no convencionales y que podrían entonces echar mano a esos recursos, ¿no? Y eso entonces produce una situación que inclusive en el futuro se puede llegar a profundizar, ¿no? De riesgo para nuestros países, ¿no? La solución nosotros pensamos que está en los mecanismos regionales, en particular UNASUR. Muy bien, muchísimas gracias por la atención.